La esperanza de Putin de una victoria rápida se está derrumbando ante la realidad sobre el terreno en el Donbass. En 2026, para tomar el cinturón de fortalezas, el corazón estratégico de Donetsk que Ucrania aún mantiene, Rusia creó puntos de fuerte presión alrededor de Limán. El primer paso era avanzar hacia Sloviansk desde el noreste a través de Limán. Según el presidente Zelensky, Rusia concentró en este eje a unos 170.000 soldados, una fuerza mayor que la mayoría de los ejércitos europeos. Sin embargo, esta estrategia se topó con un muro mucho antes de lo esperado. Las unidades de asalto aéreo de Ucrania y el grupo de élite Azov repelieron los asaltos rusos mediante contraataques, infligiendo grandes bajas y cortando sus líneas de suministro. Para junio de 2026, Rusia todavía no podía controlar por completo el cinturón que se había propuesto tomar. La realidad sobre el terreno mostraba que Rusia había sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas en 4 años por el 12% de Ucrania y, por primera vez, estaba perdiendo más soldados de los que podía reemplazar. A este ritmo, tomar todo el cinturón podría costar más de 1 millón de bajas adicionales, un precio que Putin no puede pagar. Así que el plan no solo se desaceleró, sino que se convirtió en una tarea imposible. Entonces, ¿qué es este cinturón de fortalezas por el que se lucha con tanta ferocidad? 4 ciudades situadas en el corazón del Donetsk que Ucrania aún conserva. Sloviansk, Kramatorsk, Drushkivka y Kostiantynivka forman una cadena defensiva de unos 50 kilómetros, fortificada desde 2014. Es la línea más sólida de la guerra. Si esta línea cae, se abrirá la puerta no solo a todo Donetsk, sino a Ucrania central y desde allí a Kiev. Es por eso que Zelensky no puede intercambiar estas ciudades en la mesa de negociaciones. Entregarlas significaría poner la llave de Ucrania central en manos de Putin. Y la primera puerta que Putin intentó forzar para entrar en este cinturón fue Limán. A finales de mayo, Rusia avanzó sobre Limán con columnas mecanizadas. El objetivo era entrar en Sloviansk desde el noreste. No funcionó. El ISW, el observador más respetado de la guerra, es claro. Rusia no logró ningún progreso significativo alrededor de Limán y se vio obligada a desviar su esfuerzo principal hacia Kostiantynivka. De hecho, este movimiento incluso se invirtió. Solo el 3 de junio, en un solo día, las tropas ucranianas repelieron 14 intentos de avance ruso en dirección a Limán, en Derilov, Drobyshev, Stavki, Limán, Ozerne, Novoselivka y Yampil. El 9 de junio, Ucrania contraatacó al noroeste de Limán. Las imágenes geolocalizadas confirmaron que los drones ucranianos estaban atacando las posiciones rusas, y esto no fue solo una defensa. La unidad de drones Apache de Ucrania y las fuerzas vecinas repelieron uno de los mayores asaltos mecanizados rusos recientes en el eje de Sloviansk. 2 grupos rusos avanzaron simultáneamente utilizando 28 motocicletas, unos 50 soldados de infantería, un tanque, 3 BMP y 5 vehículos, y ni un solo grupo logró llegar a la primera línea de defensa de Ucrania. Los contraataques de Ucrania también comenzaron en el vecino Borove. Entre las tropas que llevan la carga en este frente se encuentran los paracaidistas. El primer cuerpo de asalto aéreo mantiene el eje de Pokrovsk y la contraofensiva de Dobropilya, que detuvo previamente un avance ruso, fue dirigida por el propio comandante de las fuerzas de asalto aéreo. Rusia desvió su esfuerzo principal hacia Kostiantynivka, pero eso también demostró no ser un bocado fácil. Esta campaña militar ha estado en curso desde agosto de 2025. A modo de comparación, tomar Toretsk llevó 14 meses, tomar la mayor parte de Chasiv Yar llevó 26 meses, y Chasiv Yar todavía no ha caído por completo. La fecha límite de mayo de 2026 establecida por el mando ruso llegó y pasó. Según los datos del ASSWK, desde octubre de 2025, Rusia solo ha logrado infiltrarse en aproximadamente el 13% de la ciudad. ¿Cuántas tropas rusas hay hoy en la ciudad? El ISW estima que Rusia ha concentrado a unos 11.000 soldados en la zona táctica de Kostiantynivka-Druchkivka. Sin embargo, según el comandante del 19º Cuerpo, Bakulin, el número de los que realmente se han infiltrado en la ciudad es de solo unos 123 y no controlan ninguna parte de ella. La infantería rusa no se desliza hacia la ciudad en masa,
sino de a uno por vez, cada 6 a 7 horas. El 23 de junio, Putin dijo que Rusia, de hecho, había llegado a Kostiantynivka. El Ministerio de Defensa ruso afirmó estar avanzando en el suroeste de la ciudad. Las evaluaciones independientes no respaldan esto. Según el ISOU, los avances rusos se limitan a infiltraciones de pequeños grupos que no se convierten en un control territorial consolidado. Mientras tanto, el Kremlin está llevando a cabo una campaña de guerra cognitiva para hacer que la defensa de Ucrania parezca al borde del colapso. Ceremonias de izado de bandera montadas y videos generados por inteligencia artificial son parte de este esfuerzo. Las cifras también desmienten esta narrativa. Según datos del IOSOBOP, en las últimas 4 semanas, entre el 26 de mayo y el 23 de junio, Rusia registró una pérdida neta de territorio de unos 50 kilómetros cuadrados. Sobre el terreno, la 28ª Brigada Mecanizada de Ucrania frustró los intentos de infiltración, repelió a los rusos cerca de Ilinivka para el 20 de mayo y mantuvo la estación de tren en el centro de la ciudad. Es decir, los rusos avanzan arrastrándose centímetro a centímetro. Infiltración no significa avance. Esto también tiene un costo civil. Según el New York Times, Rusia está golpeando las ciudades del cinturón de fortalezas como Kramatorsk, Sloviansk y Kostiantynivka, con intensos bombardeos y ataques con aviones no tripulados. Miles de civiles están siendo evacuados hacia el sur y el oeste. Entre las tropas que defienden la ciudad se encuentra la 95ª Brigada de Asalto Aéreo, lo que significa que el cinturón está en manos de algunas de las tropas más experimentadas de la guerra. Una advertencia aquí: infiltración no significa control. Tanto los comandantes ucranianos como los soldados en el terreno dicen lo mismo. La situación no es la catástrofe que afirma la propaganda rusa, pero es más compleja que las declaraciones oficiales. Hoy en día, la ciudad es una zona gris que nadie controla por completo. Así que Rusia aún puede ejercer presión, pero no puede convertir esa presión en una victoria. Uno de los puños principales que rompió las brechas de Rusia en este frente es Azov, la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov, que hoy es el núcleo del primer cuerpo Azov bajo el mando del general Prokopenko. Es una unidad de élite que Ucrania envía rápidamente a sus zonas de crisis. En agosto de 2025, cuando Rusia penetró entre 15 y 23 kilómetros de profundidad en dirección a Dobropilla, entre Pokrovsk y Kostiantynivka, y abrió una brecha que las unidades regulares no pudieron contener, el cuerpo Azov y las reservas fueron enviados rápidamente a la zona. El resultado no fue solo detenerlos, sino también hacerlos retroceder. Azov y las unidades vecinas expulsaron a los rusos de cada posición que habían tomado. En la aldea de Kuchayev Yar, rodearon y aceptaron la rendición de más de 50 soldados rusos. Informaron haber dejado fuera de combate a 151 soldados rusos en 2 días y haber tomado 18 prisioneros en 24 horas. El método fue sorprendente. La táctica principal del cerco, bolsa. Dejar que llegue el avance mecanizado ruso, mantener la línea con grupos pequeños, luego cortar la logística de ese avance por detrás y desgastar paso a paso a las tropas atrapadas hasta que se rindan. A partir de abril de 2026, Azov mantiene un área de 12 a 13 kilómetros a lo largo de la línea Belitsk-Rodinsk-Rashina. Sus unidades de drones vigilan y cortan las líneas de suministro rusas, y la OTAN ha comenzado a entrenar tropas en las tácticas de Azov, así que la receta de Azov no es la oleada humana, drones, robots terrestres y cerco. Ahora vayamos a la pregunta principal: ¿por qué Rusia no puede avanzar? La respuesta no está en la línea del frente, sino a entre 35 y 40 kilómetros detrás de ella, en Horlivka. Desde 2022, Horlivka ha sido la arteria principal del ejército ruso en Donetsk. Municiones, combustible y tropas fluyen desde aquí hacia el frente. El 4 de junio, la unidad de drones de la 28ª Brigada de Ucrania escribió una sola oración: todo lo que entra en Horlivka, camión, automóvil, cuatrimoto, arde allí. La ciudad todavía está bajo ocupación, pero ningún vehículo ruso en su interior está a salvo. Además, esto es parte de una campaña más amplia que comenzó en mayo: la guerra de drones de alcance medio de Ucrania.
Esta campaña puso bajo control de fuego las rutas logísticas clave que alimentan las áreas ocupadas, incluidas las autopistas que se extienden desde Rostov hasta Crimea. Como resultado, las líneas de suministro de Rusia ya no están a salvo, ni siquiera en las profundidades de la retaguardia. Su impacto se ve sobre el terreno. El 21 de junio, las fuerzas de sistemas no tripulados de Madyar atacaron un camión cisterna de combustible y lubricantes cerca de Holivka, a unos 29 kilómetros detrás del frente. Las imágenes geolocalizadas lo confirmaron. La proporción de drones en el frente ya es de 1,3 a 1 a favor de Ucrania. Los drones pueden llegar hasta el centro de la ciudad de Donetsk. Como lo expresó el analista Barchok, la misma presión dirigida hacia la logística rusa también funciona en los cruces de ríos. El control de fuego de drones, FPV, que Ucrania estableció sobre los cruces, convirtió cada cruce que los rusos intentaron usar para refuerzos en una zona barrida por el fuego. Los vehículos enviados a cruzar fueron destruidos antes de llegar al frente, y en algunos puntos, las tropas rusas fueron obligadas a retroceder a la orilla opuesta. Es decir, Ucrania no rompió el frente, cortó las arterias que lo alimentan. Un ejército que no puede ser abastecido no puede avanzar. Esta es la cara humana de la moneda. Putin está luchando por todo Donetsk, pero en el Donetsk que ya controla, los grifos están secos. El canal Siversky Donetsk-Donbass, que suministraba el 94% del agua potable de la ciudad ocupada, fue destruido en la guerra y ahora se encuentra en el lado controlado por Ucrania. No envía agua a la región ocupada. El resultado es una escasez que soportan millones de personas. En la ciudad de Donetsk, el agua llega una vez cada 3 días durante unas 4 horas. En Mariupol, una vez cada 2 días. La solución que Rusia ofreció en abril pasado fue agua de mina mezclada con metales pesados y bacterias, lo que Ucrania denominó una simulación de gobierno. La única respuesta del administrador de la ocupación, Pushilin, resume toda la ironía. Esta crisis solo se resolverá si Rusia toma todo Donetsk. Sin embargo, la ofensiva lanzada para tomar todo Donetsk es precisamente lo que ha fracasado. El pretexto de Rusia para continuar esta guerra es exactamente lo que no puede hacer, y 2 millones de personas han quedado sin agua en medio de una guerra que no se puede ganar. Seamos honestos, esta no es la historia de una Ucrania que arrasa como una tormenta para recuperar ciudades. Rusia todavía mantiene su ventaja en poder humano, todavía se está infiltrando en Kostiantynivka, todavía está ejerciendo presión. Este es un estancamiento posicional. Sin embargo, el lado que tiene la llave de la cerradura ya no es Putin. Según el análisis de Rusia, durante 12 meses, a costa de más de 400.000 bajas, Rusia solo pudo tomar unos 4.000 a 5.000 kilómetros cuadrados más, lo que representa menos del 1%. En mayo, el panorama cruzó otro umbral. Según el mapeador independiente Deep State, la ganancia territorial mensual de Rusia se volvió negativa por primera vez desde 2023. En el mismo periodo de tiempo, Rusia puede reemplazar a menos soldados de los que pierde. 2 ejércitos, 2 lógicas. Uno intenta avanzar gastando a sus hombres, el otro pone a las máquinas por delante y protege a sus hombres. Y a largo plazo, al bando que gasta a su propia gente, le resultará mucho más difícil mantener esta carrera. Así que el plan de verano de Putin, romper el cinturón de fortalezas y terminar con Donetsk, se convirtió en una tarea imposible, porque tomar la línea más fortificada de la guerra al precio de hoy significa pérdidas que Rusia no puede pagar. Cuando una ofensiva se estanca en 14 kilómetros cuadrados después de un mes, cuando infiltra a 100 soldados en su objetivo principal y prepara un video de bandera falsa, cuando ni siquiera puede resolver la escasez de agua en la región que intenta conquistar, eso ya no es una ofensiva, es agotamiento. La verdadera pregunta es si lo que finalmente detiene esta ofensiva no es Ucrania, sino el propio agotamiento de Putin. ¿Qué quedará? Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. También hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos a través de las suscripciones, Super Chat y unirse.